una ponencia de entrada, ya lo hizo el subdirector, pero aprovecho para remarcarlo. Entró Ricardo Vélez como ex jefe de área de incendios para dar esa visión histórica y general, para quien no sepa el motivo de por qué hemos traído estas ponencias. Ha seguido Mario Romero como jefe de servicio de un territorio, como otros tantos, donde es relevante la utilización de la información y de qué manera esa es útil para el territorio, y seguimos bajando de escala, de lo general a lo particular, entrando con un agente forestal de Andalucía muy destacado por el trabajo de investigación de causas. Él profundizará mucho más ahora mismo en su ponencia, y es simplemente para que tengáis esa visión del porqué de estas presentaciones. Es José Joaquín Aniceto y viene de la provincia de Cádiz, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Quería decir que me siento agradecido por haber sido invitado a esta jornada y al mismo tiempo un poco abrumado porque estando ahí entre personas tan ilustres, pues la verdad se siente uno muy pequeñito, ¿no? Entonces, en fin, esperemos que, sobre todo eso, el hecho de compartir cartel con gente, con instituciones como don Ricardo Vélez, pues la verdad que a mí por lo menos me empequeñece, ¿no? Y yo lo que sí también quería remarcar una cosa importante en el tema de los incendios forestales. Creo que antes también se ha comentado aquí. Realmente lo importante es el trabajo en equipo. Aquí no hay grupos que sean unos más importantes que otros. O sea, los partidos no lo ganan, los futbolistas meten goles, pero los partidos los ganan los equipos, ¿no? Y eso es un poco lo importante que debemos tener claro en incendios forestales. Tan importante es el delantero que mete el gol que el utillero que lleva el equipamiento necesario para que ese equipo pueda jugar bien. En los incendios es exactamente igual, ¿no? Y es lo que quiero remarcar. Aunque yo vengo representando aquí al colectivo de agentes forestales, aunque se ha mencionado agentes medioambientales, pero en realidad en nuestro corazón seguimos pensando como agentes forestales, ¿no? Que es lo que nos llena, y afortunadamente el artículo 6.q creo que es de la Ley de Monte así lo reconoce, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, sabemos de dónde venimos. Evidentemente somos un colectivo que procedemos de una realidad histórica que era la que era en ese momento, fundamentalmente de una formación forestal procedente en la mayoría de los casos de las escuelas de capataces forestales. Y sabemos dónde estamos. Bueno, pues ahora mismo repartido con multitud de denominaciones: agents rurales, agentes de medio ambiente, agentes medioambientales, agentes forestales, ayudantes técnicos, no sé, en Cantabria tienen otra denominación. Y bueno, y al final son 17 realidades diferentes en cada una de las comunidades autónomas a las que pertenecemos, a las que le tenemos que unir además también la existencia de los cabildos insulares, las diputaciones forales en el caso del País Vasco y Navarra, algunos ayuntamientos que también tienen agentes forestales y por supuesto nuestros compañeros del Organismo Autónomo de Parques Nacionales y de Confederaciones Hidrográficas, ¿no? Pero bueno, quien sienta añoranza de eso, también tenemos que hacer una advertencia. Quizás esa realidad actual en la que nos encontramos ahora haya hecho sobrevivir nuestro colectivo. Si nos fijamos en países vecinos, como es el caso de Italia o Portugal, resulta que el Corpo Forestale dello Stato, espero que no haya ningún italiano ahí que me corrija mi pronunciación, pues ha visto desaparecer el cuerpo de agentes forestales de ese país con 194 años de historia en el año 2016. Se han disgregado en cinco cuerpos diferentes y la mayor parte ha ido al cuerpo de los carabinieri, a una especie de Seprona, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? De la Guardia Civil. Paralelamente, en Portugal ha venido a ocurrir lo mismo. Otro cuerpo con una historia mucho mayor incluso que la nuestra, que nosotros solo tenemos 142 años de vigencia a nivel nacional, pues ha desaparecido prácticamente y ahora están casi todos en su totalidad integrados dentro del SENRA o SEMPA del GNR, de la Guardia Nacional Republicana. También otro cuerpo militar. Es decir, que de haber seguido nosotros a lo mejor dentro de una estructura estatal y no de comunidades autónomas como la tenemos en nuestro país, cabría la posibilidad que muchos de nosotros estuviéramos integrados actualmente en el Seprona o incluso en la UME, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en Italia, que se han integrado en un cuerpo parecido. Bueno, pues lo que sí es cierto es que el binomio entre agente forestal y incendio forestal ha existido de siempre, ¿no? Ya sea en la prevención,
en la extinción, en la investigación y en la restauración. Y remarco lo de prevención e investigación porque, aun cuando en algunas comunidades autónomas los agentes forestales ya no participamos activamente en la extinción, porque la han asumido otros cuerpos, como ocurre, por ejemplo, en Valencia, ocurre en Madrid, ocurre en Cataluña, sí seguimos manteniendo lo que es las labores de prevención y las labores de investigación, que es, a fin de cuentas, de lo que hemos venido a hablar en esta jornada, ¿no? Sobre la importancia de documentar los incendios forestales. Yo he hecho aquí una especie de eje cronológico para situarnos, ¿eh? He sentido la tentación incluso de poner una foto mía de pequeño, porque yo soy del año 68, entonces nací justamente con la ley de incendios forestales, ¿no? Y empecé a trabajar con 20 años prácticamente, y ahora tengo a día de hoy pues 50 años, dentro de unos días cumpliré 51, ¿no? Entonces me siento muy identificado con lo que estamos conmemorando hoy precisamente, porque en definitiva forma parte también de mi eje cronológico, ¿no? de mi experiencia vital, ¿no? Y yo lo he dividido aquí como en 3 etapas diferentes, me he tomado la libertad de hacerlo así, no sé si algunos de la mesa estarán de acuerdo conmigo o no, pero lo he dividido en una etapa pre-EGIF, antes justamente del año 69, otra primera etapa ya en sí misma de EGIF, que yo le he llamado EGIF 1.0, y una segunda etapa que es la que he denominado EGIF 2.0. Casualmente prácticamente tienen 25 años de vigencia esas 2 últimas etapas y que coinciden precisamente con la creación de las brigadas de investigación de incendios forestales en el año 94. He tenido la suerte de encontrar algunos documentos históricos que me parecía importante traerlo aquí por ilustraros, ¿no? El cómo se recogía la información antiguamente, qué es lo que hacían mis compañeros hace unos años y cómo hemos ido evolucionando dentro de ese eje cronológico. Y encontró un compañero investigando en el Ayuntamiento de Algeciras, se topó con este parte de incendio del año 62. Entonces me pareció interesante traerlo aquí porque ya realmente era la antesala de lo que sería posteriormente la EGIF. Y hay cosas curiosas como esta, ¿no? Bueno, ya se habla en términos de superficie, aproximadamente una con respecto a la superficie total del monte. Se habla de accesibilidad y eficacia, dice, lugar en el que se encontraba y servicio que desempeñaba el guarda encargado de la vigilancia del monte. Y decía, en mi casa comiendo. Esto que parece así un poco simpático y gracioso, tenemos que pensar en la mentalidad de aquella etapa. El agente forestal vivía en el monte y era el responsable directo de la vigilancia del monte. Cuando yo entré en el año 88, mis compañeros que me precedían me decían que ellos no habían tenido vacaciones nunca, ni horarios de trabajo. O sea, su horario era de sol a sol. Y vacaciones no las conocían, mucho menos en verano, que era cuando teníamos mayor número de incendios. Se hablaba de la causa ya, de momento se ignora, decía, bueno, pues por lo menos algo aportaba el compañero, ¿no? Y de la duración del incendio. Luego, realmente lo que perseguía este parte de incendio era hacer una valoración de daño, pero desde un punto de vista de la pérdida el valor económico que se perdía de ese monte con motivo de ese incendio, ¿no? Y en la investigación no sé si se ve mucho, pero bueno, viene a decir que el sobreguarda, en este caso que suscribe este informe, seguirá haciendo las indagaciones oportunas para intentar esclarecer la causa del incendio. Seguramente que este compañero sabría mucho más de lo que escribía, pero aunque fuera por mera intuición, pero en aquella época un compañero que vivía en el propio monte sabía perfectamente quién andaba por él y quién podía tener un interés u otro, ¿no? Y luego entramos ya en la primera etapa de la EGIF, ¿no? La que yo he llamado EGIF 1.0, y aquí creo que hay que hacerle un reconocimiento merecidísimo al doctor don Ricardo Vélez, porque es el autor, en algún caso, en alguna publicación, coautor de estas 2 grandes maravillas que nos hemos empapado en nuestros años de estudio cuando queríamos acceder a esta profesión tan maravillosa, ya fuera como agente forestal o como ingeniero, ¿no?
y que supusieron realmente un antes y un después en el conocimiento de los incendios forestales y el cómo interpretar, no solo cómo actuar en los incendios, sino en cómo interpretarlos. Encontramos cosas curiosas dentro de estas publicaciones como las instrucciones para rellenar el parte de incendio. A mí me ha llamado particularmente la atención, dice, siempre que sea posible las estimaciones visuales deben sustituirse por croquis realizados con ayuda de la brújula y de la cinta métrica. Si no se dispone de cinta, se pueden apreciar las distancias a pasos. Fijaros, bueno, ahora nos parece, joder, con las tecnologías que tenemos, ¿no? Pero bueno, era lo que había en la época. Y os puedo garantizar que los compañeros de ese periodo acertaban en el cálculo y en las estimaciones de superficie tanto más como si hubieran tenido un GPS submétrico de alta tecnología. Creo que hay que reconocer también las ilustraciones de Pedro Martín, si no me equivoco, que son interesantísimas y que aún a día de hoy seguimos empleando en los cursos de formación cuando explicamos las evidencias que deja el incendio a su paso. Y ahí están recogidas en esas maravillosas publicaciones. Y tanto que se ha puesto en tela de juicio si nosotros debíamos investigar o no, aquí ya en el año 82, Ricardo Vélez decía que nosotros, como agentes forestales, teníamos la obligación, como miembros de la Policía Judicial, en función de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de investigar los delitos de incendio forestal. Año 82. En esta época ya empieza la estadística general de incendios forestales. Realmente, para la gente forestal de aquella época era un parte un tanto farragoso por la gran cantidad de información que aglutinaba. Entonces, en algunas provincias lo que se optó es por hacer una especie de parte de incendio reducido para la gente forestal, que después pasaba por el filtro del ingeniero técnico forestal responsable de la zona y finalmente pasaba al ingeniero de monte o al jefe provincial de esa provincia, ¿no? Quien era el último que daba el visto bueno. Entonces me he encontrado una serie de partes del año 84 y he traído un ejemplo aquí de un incendio que se produce en San Roque, en la provincia de Cádiz. Es una zona bastante, casi siempre ha sido muy conflictiva en cuestiones de incendio. Ahora últimamente parece que estamos un poquito más tranquilos, tocaremos madera y esperemos que siga la tendencia a la baja. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en este parte que hacía la gente, aquí lo que hago es comparar el parte que hacía la gente forestal con el que después se tenía en cuenta para las IF, ¿no? Aquí se hablaba, por ejemplo, de inicio y extinción. Esos términos de nuevo cuño, como controlado, estabilizado, esas son tendencias que han ido apareciendo después, yo creo que más un poco por cuestiones de maquillaje o de prudencia y demás, ¿no? Pero en aquella época hablábamos en cuestiones de duración de inicio y finalización. No nos complicábamos la vida con esos tres. Me ha parecido también curioso averiguar que el agente forestal en algunos casos daba como causa intencionada, pero sin embargo, no sé por qué razón, me hubiera gustado preguntárselo, la pena es que falleció hace pocos años Juan del Junco, no sé si usted llegó a conocerlo, no sé por qué razón a esos partes que el agente forestal ponía como causa intencionada, en la jefatura provincial de Licona se cambiaba y se ponía causa desconocida. Me lo he encontrado en muchísimas partes, es decir, el agente forestal de la zona que ya conocía la problemática estaba poniendo una causa que después, sin embargo, en la jefatura provincial se transformaba en otra. Y es una pena porque se perdía información. Y otra cosa curiosa que me ha llamado la atención es que el agente forestal daba una aproximación de superficie afectada y después el ingeniero correspondiente hacía una reducción de superficie en torno a un 20%. Es decir, si la gente decía que habían sido 100 hectáreas, el ingeniero ponía 80. O sea que el maquillaje al final siempre ha existido. Los medios de extinción. Resulta curioso hablar, el parte recogía el concepto hombres, número aproximado de hombres que han intervenido en la extinción. Y al final, hombres. Hoy en día sería impensable con la cantidad de compañeras, todavía en un porcentaje muy pequeño, pero que también participan en las labores de extinción. Y otra cosa curiosa es la gran cantidad de personal civil que participaba en los incendios. Es decir, de esta totalidad, 50 personas aproximadamente eran voluntarios, gente del campo,
que acudía a colaborar en las labores de extinción. 20 guardias civiles, también me ha llamado mucho la atención. Y otra cosa que también me ha llamado la atención es el sentido de pertenencia que tenían los agentes forestales con respecto a los medios de extinción, a los retenes. Se hablaba de 2 retenes de Arnedo, 2 retenes de Castañeda, que por cierto se llama Antonio López, pero Castañeda, muy parecido tu nombre. 2 retenes de Diego Pala, es decir, eran los retenes del agente forestal. El agente forestal montaba sus propios retenes y era gente de su confianza con la que iba a todos los incendios que hiciera falta. Hoy en día eso es impensable también con los macros dispositivos que tenemos y con renovación continua de gente, y en la que, por desgracia, los agentes forestales a veces nos sentimos cada vez más desplazados dentro de la estructura, ¿eh? Lo lanzo ahí. Después, el uso de herramientas. Se habla, sobre todo, si os fijáis, de herramientas manuales. 92 herramientas manuales que se habían empleado en la extinción de ese incendio. Y bueno, y la cartografía era curiosísima, ¿no? La forma de establecer las coordenadas UTM, ¿no? del incendio en sí. La valoración de daño, igual, se hacía una valoración de daño desde el punto de vista de pérdida de producto forestal del monte. Pero era curioso, además te encuentras en estos históricos notas marginales o notas concretas donde prácticamente se hace un conteo pie a pie de las especies que se han visto afectadas, incluso por clases de edad, ¿eh? Y luego entramos en la segunda etapa GIF, la que yo he dado en denominar la GIF 2.0. Y aquí yo creo que hay que reconocer la labor de una serie de personas, ¿no? Empezando por Sergio Correia, que junto a Antonio Carballo, fueron los primeros que nos enseñaron a investigar los incendios. Era un técnico forestal y un inspector de policía de Portugal, que a su vez habían aprendido previamente al otro lado del charco, como solemos decir, de la metodología de investigación que tenían en aquellos países, sobre todo Estados Unidos y Canadá. Importaron esa metodología y después tuvimos el privilegio de recibir esa enseñanza. Y supuso un antes y un después. Gente como la que componía la empresa Einfor, no sé si siguen componiéndolo, como en este caso César Ortega, que aparece ahí muy jovencito, que me imagino que ahora tendrá unos cuantos años más, y nuestro compañero Paco Tejedor, que realmente ha sido un referente. Paco, te prometo que esa foto la he puesto sin saber que tú venías. O sea, la presentación estaba ahí con tu foto sin saber que tú ibas a estar aquí. Pero que han supuesto un auténtico referente incluso a nivel internacional en lo que es la investigación de incendios forestales aquí en España. Y ha sido un punto de inflexión clarísimo en cuanto al conocimiento del incendio. Yo sigo pensando que el método de investigación de los incendios forestales es el paradigma de la aplicación del método científico en las labores de campo. Es la confluencia del método deductivo basado en el análisis de lo que vamos hallando durante el reconocimiento del terreno con el método de las evidencias físicas, con el método inductivo que se basa en el conocimiento previo que nos aportan otros incendios anteriores, la experiencia previa que hemos vivido. Esos cuadros de indicadores que utilizamos para determinar después las diferentes motivaciones de cada una de las causas. Y bueno, ¿qué vamos a decir del avance de las nuevas tecnologías, lo que nos han aportado, ¿no? Hemos pasado del psicrómetro de Carracas, cuando empezamos a investigar los primeros incendios, ahora prácticamente a tener estaciones meteorológicas móviles o que llevamos en la mochila de investigación, o incluso estaciones meteorológicas que en tiempo real te están dando las condiciones de humedad relativa, viento, temperatura, etcétera, ¿no? Y que vamos a decir del que yo llamo Sun Oryx Map, ¿no? Que llevamos todos, seguro que todos los que estáis aquí, raro es el que no tenga instalado el Oryx Map en su ordenador de bolsillo, que nos permite en tiempo real incluso calcular la superficie del incendio simplemente con recorrerse el perímetro a pie, ¿no? Esto era impensable incluso en el año 94 cuando empezamos a investigar los incendios. Yo sí he hecho en falta, por ejemplo, por hacer ya también un poco de autocrítica, ¿no?, el que haya una evaluación de daños como por ejemplo se hacía antiguamente. Ahora hablamos prácticamente de hectáreas recorridas por el incendio, pero aquí este ejemplo
Posiblemente este incendio lo demos como un incendio arbolado, ¿no?, de superficie arbolada, cuando probablemente los árboles no se ven afectados por ese incendio, pues es prácticamente un incendio de suelo, pero que sí, que tiene una cubierta de árboles por encima. O en otros casos damos superficie de incendios afectados de matorral, pero que dentro de ese matorral hay, por ejemplo, un alcornocal potencial que está regenerándose ahí y que se ve afectado por ese incendio. He hecho en falta quizás esa profundidad más en el conocimiento, a pesar, como ya os digo, de las nuevas tecnologías y las herramientas con las que disponemos. No voy a entrar en las estadísticas con la presentación tan maravillosa que nos han dado antes, pero bueno, al final esa información, ese conocimiento que extraemos del proceso de investigación de incendios forestales, obtenemos múltiples estadísticas que nos permiten analizar la situación, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Información que pasa de las brigadas de investigación de incendios forestales, en nuestro caso al Infoca, en el caso de nuestra comunidad autónoma, y que después se trasladan a la SGIF a nivel estatal. Pero además nos permiten también hacer un análisis espacial, ¿no? Ese conocimiento del incendio incluso nos permite, este es el caso de la provincia de Cádiz, la información de 20 años de incendio nos permiten determinar claramente dónde están los grandes problemas de incendio, ¿no? Incluso el justificar la existencia de determinados medios de extinción en determinadas zonas. El día que nos quiten al que llamamos Tango 2, que ahora se llama Kilo Zulu 53, de la base del Almoraima del Ministerio de Agricultura, como dice el director del Centro Operativo Provincial del Infoca allí en Cádiz, pago un autobús con dinero de mi bolsillo y nos vamos a hacer una manifestación allí delante del Ministerio para que no nos quiten el CAMOF de la base del Almoraima, porque para nosotros es un medio de extinción extraordinario, con las condiciones meteorológicas que tenemos allí de fuertes vientos, que como todos sabéis, allí en Tarifa, una ciudad entre dos mares, la mare que parió el poniente y la mare que parió el levante, ¿no? Pues imaginaros eso con velocidades de más de 100 kilómetros. O zonas complicadas como la de Barbate, con Ir de la Frontera, con incendios y además de interfaz. Y aquí a lo mejor por otras problemáticas diferentes como zonas de olivares entremezcladas con terrenos forestales. Ese análisis también se puede hacer a escala comarcal o incluso a escala local o comarcal, pero ya determinada por causa, ¿no? Entonces aquí estamos viendo claramente que la causa 402, que es generación de pastizales por intereses ganaderos, algo ocurre aquí en Tarifa cuando los montes propios de Tarifa estamos teniendo tanta frecuencia de incendios por esa motivación de incendio intencionado. La codificación de causas fue extraordinaria, precisamente para poder hacer ese análisis, para nosotros el determinar qué es lo que está ocurriendo en determinadas zonas. Si no hubiéramos tenido esta codificación, es difícil desgranar toda esa información que te aporta una estadística. Hemos pasado dos etapas. La primera codificación, que fue del año 68 al 97, que me corrijan si no los más entendidos en la materia, y después una segunda codificación que es del año 98 en adelante, que se amplió bastante más. Respecto a esto, también tenemos que ser un poco autocríticos y con sentido, por supuesto, constructivo, hacer propuestas de mejora. De cara a la SGIF 3.0 para los próximos 25 años, vamos a intentar que esa codificación mejore un poquito, ¿no? Se nos escapan, por ejemplo, ciertas situaciones, como otras negligencias, de incendios de líneas eléctricas, pero que se producen no por accidentes, sino por negligencia, por el incumplimiento de la normativa existente. O determinadas negligencias que se repiten muchísimo, pero que no encontramos un código específico en la que encuadrarlo, como es el tema del uso de herramientas de corte, las radiales, ¿no?, las rotaflex. Eso produce una cantidad de incendios imprudentes brutal y carecemos de un código que lo define. O dentro de las causas intencionales que hablamos provocados por pirómanos, bueno, pirómanos u otros trastornos mentales. Ya sabemos que pirómanos hay pocos, pero es que encima muchas veces estamos atribuyendo al trastorno mental de la piromanía
muchos incendios que realmente no son producidos por pirómanos, sino que son producidos por personas que sufren otro tipo de trastornos mentales, como puede ser el alcoholismo, la esquizofrenia, la oligofrenia, y que según el DSM-4-TR, que es el catálogo, digamos, de enfermedades mentales, nos dice que esas enfermedades no forman parte de lo que es el trastorno del control de los impulsos de la piromanía. Luego, entonces, a lo mejor o habría que abrir la puerta a otros trastornos mentales o tener un subcódigo dentro del 410 para poder definir esas otras causas. O casos como el de ritos pseudo religiosos y satanismo, que la verdad yo sigo sin entender por qué siguen estando dentro de las causas intencionales cuando generalmente se deben a negligencias producidas por el uso de velas y otros laberintos, ¿no?, que se ponen en aquellos sitios. Y bueno, por concluir, al final yo me quedo con esta diapositiva que utilizo desde hace multitud de años para explicar la importancia de la investigación de los incendios. Los objetivos de la investigación de causa de los incendios forestales, pues, determinar la causa e identificar al causante. Podemos seguir una acción proactiva o una acción reactiva. La acción reactiva es la que nos obliga, en definitiva, el Código Penal, nuestra legislación en materia de incendios, que es identificar al responsable para poder aplicar la normativa sancionadora. Estamos defendiendo los intereses de la colectividad y, a fin de cuentas, también la sanción se traduce en prevención general. Y después está la acción proactiva, que es importantísima, que es saber qué problemas tengo para saber qué soluciones debo dar. Y por la vía de la conciliación de intereses o la corrección de factores de riesgo, como muy bien se ha visto expuesto en la presentación anterior. A fin de cuentas, el resultado final que tenemos con toda este mapa de procesos tan simple pero tan relevante es que lleguemos a la prevención de incendios forestales. Es decir, la investigación se convierte en prevención de incendios forestales. Y nada más, muchas gracias. Ahí tenéis mis coordenadas UTM. Y gracias de verdad por inventarme.